Bienvenidos todos al estreno de Animatoon, un programa donde voy a hablar del mundo de la ilustración, hacer charlita con artistas y explicar el proceso de distintas obras. Para hoy voy a empezar con la sección del mundo de la ilustración. Aquí hay una primera pregunta que es ¿qué hace un ilustrador? Realmente la respuesta es un poco ambigua porque la ilustración abarca muchas ramas profesionales. Así, en resumen, podría decirse que es un artista que realiza una propuesta visual para un contenido específico. Esto puede ser en un montón de cosas, en periodismo, publicidad, sector editorial, animación, videojuegos, un largo etcétera. Y hoy voy a hablar de un tema en especial, el webcómic, que, como podéis adivinar, son cómics hechos para leer en internet. Para hablar un poco de la historia de esto, hay que hablar de dos temitas. Por un lado está la autoedición y por otro la cultura fan, o sea, generar contenido artístico a partir de obras que ya existen. Esto ya existía obviamente antes de las redes. Ya podemos ver ejemplos de Star Wars y Star Trek donde se hacían revistas hechas 100% por fans. De manera paralela en Japón empezaban a publicarse los doujinshis, fanfics en formato manga. Actualmente hay autores muy conocidos que empezaron precisamente publicando estos doujinshis. Este es el ejemplo de Clamp, las autoras de Sakura Cazadora de Cartas, entre otros títulos, que empezaron precisamente publicando doujinshis de los yoyos. Hay que añadir que no tenían ningún problema en publicar y vender estas publicaciones, ya que los autores originales y las editoriales consideraban que esto era publicidad gratis. Esto no se quedaba solo en el contenido de fans, sino que también en contenido original empezaban a hacer la necesidad de que pudieran verse sus obras sin que hubiera una editorial de por medio, que especialmente en la década de los 80 podía ser muy limitante. Aquí nos encontramos con un ejemplo que de nombre os sonará a muchos, las Tortugas Ninja. Y precisamente fue en el 83 cuando Kevin Eastman y Peter Laird fundaron Mirage Studios para poder publicar su obra de Tortugas Mutantes, que se alejaba un poco del contenido habitual que publicaban las editoriales. En los 90, con la aparición de redes, empieza a subirse este contenido online. Esto significa mayor alcance, no tener que invertir en impresión y la creación de plataformas específicas para este contenido, como Webtoon, Tapas y Fameo. Además de esto, el tema de que sea en pantalla y no en formato físico hace que se amplíen muchísimo las posibilidades artísticas. Por ejemplo, al no tener una hoja en físico, se aprovecha mucho el lienzo infinito. Además, aquí entran otros recursos, como pequeñas animaciones, GIFs, sonidos e incluso páginas interactivas. Aquí el límite lo pone ya cada autor. No solo se queda en plataformas específicas para esto, sino que los autores también empiezan a publicar en sus blogs y redes sociales. Este es el caso de la Sociedad de los Dragones de Té. Kay O'Neill comenzó a publicarlo periódicamente en su Tumblr y la obra alcanzó tanto éxito que le contactaron de una editorial para empezar a publicarlo en papel. Otros ejemplos de webcómics famosos pueden ser Homestuck o Weaververse, también conocido en España como Somos Osos, que podrá sonaros a muchos porque tiene una adaptación a serie de animación. Esto me sirve justamente para hablar del último ejemplo de hoy, One Punch Man, que muchos no saben que empezó como un webcómic. Aquí podéis ver algunos de los dibujos del webcómic original que son tremendos, pero es que no puedo ser más fan de verdad. Precisamente pasó lo que con los otros ejemplos. Se hizo tan famoso que un mangaka, Murata, contactó con el autor y le dijo: mira, me gustaría dibujar esto en condiciones, sin ofender, y poder proponérselo a una editorial. Al final les funcionó súper bien. Murata dedicándose a redibujar toda la obra y One, el autor, continúa publicando periódicamente el webcómic de manera gratuita, que esta es una de las ventajas precisamente del tema que sea online. Con el manga, que ya sonará un poco más de estilo de dibujo, volvió a pasar que con el webcómic. Se hizo tan famoso que les propusieron hacer una adaptación anime por parte de los estudios Madhouse. Y bueno, el anime es brutal. Un poco a lo que quería llegar es justamente esto, que tanto este anime y este manga, que son una pasada, vienen de este webcómic, que es una obra de arte. Y en la próxima sección de Charlita con Artistas tenemos de invitado para este programa a Carles Dalmau, ilustrador nacional.
Hola, Hola, Carlos, hola, ¿qué hola. tal? Bien, bien, aquí voy haciendo. Tal. Dibujando, aprovechando el tiempo. Sí, es que tampoco tengo mucho más que hacer. Es como... Tengo un problema porque no sé distraerme si no dibujo. O sea, hay cosas que me gustan, pero a las que me pongo a hacerlo pienso, hostia, es que tendría que estar dibujando porque tengo trabajo que hacer. Y bueno, es como un bucle así un poco raro que tendría que arreglar algún día. Pero bueno, ya lo Ay, tiempo. me pasa igual, tío. Es como el problema de haber hecho de tu hobby tu trabajo. A mí me pasa, a lo mejor estoy horas y horas y horas en un dibujo por un encargo, por lo que sea, y digo, "Uf, necesito descansar, necesito un break", y mi break es seguir dibujando. Me está Sí, muy te bien. entiendo. Y yo al final me he tenido que organizar mucho para decir, vale, a partir de las 9 de la noche paro porque si no, no tiro, ¿sabes? Pero bueno, o sea, ya me gusta. Y claro, que el problema es que hay mucha gente que me dice, "Buah, es que dibujas muy rápido, no sé qué, haces muchas cosas", que es en plan, no es que dibuje rápido, es que Dibujo estoy mucho. muchas horas. Y bueno, al final es lo que hay, supongo. Claro, claro. Sí, no es una dibujas muy rápido, no, es que dibujo 16 horas seguidas. Sí, Ay, sí, es te una entiendo. locura. El otro día lo estuve calculando ya por tener aquí, porque yo no sabía las horas que trabajaba. Me di cuenta que trabajo como 66 horas a la semana, más o menos, y es como, joder, ojalá se me pagara como si hiciera 66 horas a la Jolín. semana. Sí, por ahora no, qué paliza. Ostras, Ay, mis respetos, la verdad. no, pues ya F. estoy encantado. O sea, puedo trabajar en pijama, unas cosas ya, ¿sabes? Compensan. Lo bueno y malo de ser autónomo y estar en casita, ¿no? Sí, sí, sí. Que quería comentarte primero que hace unas semanas leí el webcómic que hiciste de Lucid Lucy. Qué guay. O sea, me Era lo puse como, bueno, me leo un capitulito y ya mañana el siguiente, pero me lo tuve que leer todo el tirón, o sea, chulísimo, en serio. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Es raro porque es la primera vez, porque era Lucy Lucy fue mi segundo cómic. Yo hice uno para Planeta, o sea, lo hice en enero del año pasado para Planeta Manga, y después ya, 2 meses o 3 después, hice este webtoon, que fue muy raro porque, claro, o sea, yo vi que había un concurso de webtoon que, yo qué sé, que el premio era... Yo tampoco soy muy competitivo, pero el premio era que te animaban el capítulo y era en plan, guau, 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 yo Ostras. quiero una animación. Que al final quedé segundo, que está muy guay, que Mm. me da igual a mí, digo, a mí quedar primero o segundo me da igual. Pero claro, me hacía mucha ilusión la animación, pero bueno, el futuro ya se verá a ver qué puedo hacer. Pero claro, me quedaban, creo que hacía ya tiempo que se había presentado el concurso y quedaban como 5 semanas para cerrar el concurso. ¿Qué pasa? Que yo tenía que hacer 5 capítulos y era como, bueno, ¿cómo lo hago? No tengo ni idea de lo que estoy haciendo y fue bastante improvisado todo, la verdad. Y en tan Al poco final quedé, tiempo. pero fue locura, porque fue en plan, bueno, va, soy mangaka durante 5 semanas, ahora te autoexplotas mucho tiempo seguido y a ver qué tal. Al final llegué, me gustó el rollo, ¿eh? Jo, qué guay. Yo es que justamente empecé con el tema de webcomic y todo eso, en plan, ya desde el año pasado a fuerte, y lo que me flipa es especialmente pues que con el webcomic, por ser en internet, puedes romper con los formatos, puedes ir de otro tipo de narrativas, sobre todo puedes usar un tipo de colores y composiciones que si te quedas con lo que es la impresión en papel, no se puede. Y Sí, justamente me encantó del tuyo que todos los capítulos son en plan lienzo infinito. O sea, sí. qué guay. ¿Cómo se hace eso? Que lo veo súper complicado. Es muy chungo, porque claro, yo en ese entonces dibujaba con un iPad y con el programa de Clip Studio, que tú puedes alargar mucho el Claro, papel, lo único que en iPad hay como bastante limitación comparado con ordenador. Y al claro. final era como, bueno, no, sé, no te sabría decir cómo lo hice, pero al final salió algo bueno, creo. O sea, creo que lo que hice era hacerlo todo, o sea, por diferentes partes, luego engancharlo en Photoshop en ordenador, intentar hilar esas partes que quedaban sueltas y más o menos. Claro, fue un problema porque después me vino una editorial que quería publicarlo en formato cómic y ya era un percal eso adaptarlo a cómic también. Sí que tiene, yo creo, sus pros y sus contras. Claro, Si quieres hacer el formato así tan vertical siempre. sí. Pero bueno, que es muy chulo igualmente, Bueno, Webtoon. A mí me pero gusta muchísimo. pero está bien que pensaras en ese tipo de formatos sabiendo que
y va a ir a ese tipo de formato, que es también la gracia de poder publicar online, que puedes irte a... que si quieres puedes poner música, puedes poner GIFs en tus cómics, puedes hacer como tú un lienzo que es súper gigantesco, que bueno, sus pros y los tiene. Lo que me flipa también es que, claro, ahora estoy haciendo un cómic que se publicará en físico y claro, o sea, el hecho de hacer un webtoon yo creo que motiva mucho más porque como vas colgando capítulos normalmente de manera semanal o cada mes o así, vas teniendo feedback súper reciente de toda la gente que te está leyendo y más o menos sabes si vas bien o vas mal. Que a mí ya te digo, para el webtoon que hice, como yo cada vez que acababa un capítulo luego no tenía ni idea de qué haría con el siguiente capítulo, aunque parece todo muy hilado, porque hay personajes en el primer capítulo que aparecen... No sé cómo lo hice, pero bueno, que era como mirando feedback y tal, va muy bien para después repensar cómo puedes seguir el proyecto. Claro. Que es algo que me gustaría hacer en un futuro, poder hacer un webtoon así largo y tal. Pero claro, a ver cómo saco el tiempo. Sí, también es un poco que también es esa gracia de como ilustradores y artistas estar en redes sociales, además de todas estas páginas web, que tienes como esa respuesta de tu audiencia y tu público como súper directa. Sabes, yo qué sé, que haces fanart, haces alguna historia original, lo que sea, y la gente enseguida está comentándote lo que mola, que está súper guay, que está... Es como otro tipo de motivación, ¿no? Que además con el tema de editorial es otro tipo de conversación la que se puede tener a lo mejor con tu editor, todo el camino que es larguísimo para hacerlo, publicarlo, después que veas cuál es la respuesta que ha habido y eso, vaya que de ritmo no tiene nada que ver. Bueno, y toda la burocracia por medio es una movida. Lo que te pagan, lo que ahora no, yo qué sé, en plan, yo ahora estoy estresado por esto justamente esta semana. Y bueno, lo bueno de Webtoon, te da mucha libertad y aparte Webtoon, yo creo que al ser una plataforma que es coreana y americana, que en general ahí se paga mejor, pues los salarios son mejores también. Que también te compensa las horas de trabajo, que son muchas, con un salario que está mejor. Claro. Sí, totalmente. Y quería también comentarte un poco, comentarte, que estuve mirando un montón tus ilustraciones, tus trabajos y tal, y claro, lo que tú decías, que trabajarás, no quiero ni hacer una idea de cuántas horas al día, pero tienes unas composiciones, en plan, que tienen sus dibujos súper dinámicos, muchísimos personajes, unos colores y un estilo aparte como súper chulo, que al ojo como que entra muy fácil, ¿no? Un poco, ¿cuáles dirías que han podido ser esas influencias o cosas que hayas dicho, hostia, mola un montón, voy a empezar a hacer este tipo de cosas? Pues a ver, o sea, siempre que me preguntan por influencias, claro, yo creo que tengo en la cabeza un popurrí de 1000 cosas que tampoco te sabría decir exactamente qué es, porque yo ahora no tengo mucho tiempo para mirar series, animes, cómics y tal, pero yo en mi época... pues tragaba de todo, o sea, lo veía todo ahí constantemente durante días y días. Y claro, yo creo que eso me ha marcado mucho. Yo si ahora me dices que te diga, no sé, en específico, yo de pequeño miraba mucho el Sargento Queroro. Yo creo que eso en parte me ha como inspirado un poco. También leía muchos mortadelos y tal, que ahora no, pero me hicieron un análisis de mis dibujos, unos chicos que me dijeron, hostia, todos estos detallitos son muchos muy de estos cómics y no sé qué, que yo no me fijé hasta que lo dijeron. Pero después también dos autores que me gustan muchísimo son Brian Lee O'Malley, que es el creador de Scott Pilgrim, que son unos cómics super guays canadienses que me encantan, que lo recomiendo a cualquier persona. Y ¿no? Que aunque no tenga nada que ver lo que hago con lo que hace ese señor, el Buenas noches Pum Pum y estas cosas que son hipertraumáticas, pero claro, mi estilo nace un poquito de querer hacer cosas más serias y turbias, pero siendo incapaz de hacer cosas serias porque me salen cosas monas. Y al final es como, bueno, he intentado apropiarme un poco de esto que me sale y ver aquí mi mix extraño, pero bueno, de momento funciona. ¡Oh, qué guay! Sí, a veces nuestras influencias tampoco tienen por qué ser por elementos visuales que te gusten y tal. Quizá, pues a mí lo de Asano me flipa y hace unas cosas que yo me quedo a cuadros. Vi algunos documentales suyos que explicaba cómo hacía los fondos a partir de fotografías y cómo se pasó a usar softwares de 3D, que era loquísimo.
pero después te mete entre medio personajes súper estilizados, como mucho más cercanos quizá como a ese estilo un poco más cartoon y eso, no sé, queda guay como mezclar todos esos mundos y todo. Es que lo de Inuyasha es brutal lo que hace, y claro, también lo explica, no sé dónde leí esto, o quizá me lo estoy inventando, pero una cosa que pienso yo también, que él, por ejemplo, ahora usa mucho software en 3D o tal, pero siempre se parte de la base del plan, tú primero, porque mucha gente me dice, está bien usar referencias para fondos de fotos que hago y no sé qué, y claro, yo pienso que al final primero está bien saber la teoría y saberlo hacerlo por tu parte, para luego poder usar programas como estos que te ayudan a reforzar lo que tú ya sabes hacer de cero. O al menos no sé cómo hilado esta respuesta, pero creo que es importante porque mucha gente me lo pregunta esto de cómo hacer fondos y escenarios y tal. Sí, yo creo que un poco, esto lo vi justamente en clase, que es como, vale, mientras tú estás desarrollando esas habilidades de dibujo, ya sea para ilustración de personajes, de fondo, lo que sea, claro, necesitas como asentar esas bases, entender un poco de qué parte todo y tener esa autonomía. Pero una vez que ya conoces eso, tienes el nivel y además estás trabajando, como tú dices, que estás ocupadísimo, dibujando muchísimas horas al día, ya después de esas herramientas, pues lo que te ayude a ahorrar tiempo, úsalo. Yo sé de un montón de ilustradores y artistas que usan fotografías, que utilizan software de 3D y calcan de los 3Ds que hacen. Si te ayuda a tu trabajo y te da resultados mejores, además ahorrando tiempo, pues para adelante, ¿sabes? Sí, total, 100%. De hecho, con mi cómic estoy haciendo toda una ciudad en 3D hacia lo cutre para tenerlo un poquito de referencia, porque si tengo que estar haciendo fondos currados en cada viñeta me moriré. Claro. Pero bueno, al final, hacerte la vida más fácil. Que esto, la gente que dibujaba antes a tinta y tal, esto yo no podría haber sido dibujante en esa época porque me habría muerto de todo. Justo estoy volviendo a leerme el manga de Akira y veo los dibujos de Katsuhiro Otomo, que el tipo en los años 80 haciendo esas cosas con su escuadra, cartabón y tinta, y digo, ¿cómo? O sea, qué paciencia y ese nivel encima. Sí, yo flipo con esta gente, o sea, hay mucho talento en el mundo, muchísimo. Total. Y ahora con las ayudas que tenemos, sigue habiendo talento, pero tenemos más ayudas, ¿sabes? Antes era como... mucho más complicado. Una locura, sí. Total. Ahora tenemos el Photoshop, el licuar, por si hemos hecho una cara mala y las reglas a lo cutre. Voltea el lienzo. Sí. Herramienta de transformación, mi mejor amiga, de verdad. O sea, esos cuerpos desproporcionados que al final me salen siempre, nadie ha visto nada. Te entiendo. Y también vi, bueno, que va a ser ya a finales de mes, no tengo entendido lo de el Salón Manga de Barcelona, que el cartel que hiciste, o sea, súper guay. Y justamente en todo lo que comento, o sea, fondos súper chulos, un montón de personajes, cómo fue un poco de proceso, en plan, cuando te encargan un cartel así, ¿en qué piensas? O sea, ¿cómo es un poco el proceso para hacerlo? A ver, primero parto de la base de que soy muy hater de mis dibujos. Eso, o sea, tengo que ser sincero con esto, que tampoco te diré, no sé qué. Pero yo creo que el ser tan hater de mis dibujos hace que siempre vea todos los fallos que hago e intento no repetirlos, aunque muchas veces los repito sin querer. Y con mi proceso, qué raro de explicar, porque ahora no te sabría decir del todo. Claro, a mí me proponen hacerlo del Salón del Manga y yo digo, bueno, hago 4 pruebas y se los envío a ver qué les parecen. Y pensé, hay 4 pruebas randoms con que si el fondo ese de la plaza, donde la Plaza España y tal. Sí. Y bueno, les envío y les dicen, bueno, nos gusta, pero queríamos más pruebas, no sé qué. Y digo, bueno, va, pues hago 12 pruebas más del tirón y ya os la envío y alguna elegiréis, no sé qué. Al final me eligieron esta. Pero claro, tampoco es lo que piense cuando dibujo. O sea, yo creo que es un poco mito esto de que tú tienes en la cabeza lo que sabes, o sea, cuando vas a dibujar, que tú sabes lo que vas a dibujar. Yo creo que empiezas por un garabato, con 2, con 3, haces 4 cosas y al final ves que eso tiene forma de algo y empiezas a trabajar a partir de eso. Un poco es mi idea. Y claro, a ver, específicamente con lo del salón, claro, tampoco hace falta pensar, en plan, rollo, hemos pasado por el COVID.
como, vale, estamos en un mood así más postapocalíptico, pues lo pongo ahí en Barcelona. No sé, lo del agua fue algo más compositivo que otra cosa, porque quería tener, me pedían, vale, tienes que tener, o sea, tenemos que tener los personajes separados del fondo, no sé qué, y esto era como, o me curro un fondo gigante y hago todos los personajes ahí en perspectiva, que es muy chungo, o hago el personaje volando o así en el agua. Era un poquito más por necesidad también. Pero claro, al final quedó. Ya te digo que yo cuando hago mis dibujos tampoco me pongo ahí a hacer un brainstorming o a pensar qué hago. Yo voy haciendo garabatos y al final sale algo por ahí y digo, bueno, esto puede ser un monstruo, esto puede ser no sé qué, y al final lo junto. Qué guay. Y además se nota que por el tipo de trabajo que sueles hacer que no tiras del mismo tipo de personaje, o sea, es como de estas mentes súper creativas, ¿sabes? En plan, que si estos monstruos alienígenas, que si seres acuáticos, incluso cuando dibujas personajes humanos haces un montón de cambios, que si he visto por ahí algunos que son como súper mutantes, no sé, por ahí, que se nota que tienes como ese lenguaje y esa biblioteca mental, como tú dices, de 20.000 millones de intereses e influencias distintas, pues te vendrá de todo, ¿no? O sea, yo mi truco, porque yo tampoco creo que sea tan difícil llegar a esto con el proceso un poco que yo he hecho del rollo. Yo antes era lo típico, no sabía tampoco dibujar, y era el rollo, vale, no hago personajes porque no sé qué personajes hacer, y hago más fanart y cosas así. Y yo creo que lo que preferí hacer al final fue como pensar varios personajes, pero unificarlos como dentro de un mundo, como que todo tuviera un poco de cohesión entre todo. Entonces al final piensas un personaje en su mundo y piensas otros personajes que viven ahí en otras circunstancias, o sea, cuando sabes un poco la personalidad del personaje, dónde vive y tal, es muy fácil de pensar cualquier escena o pensar cualquier personaje nuevo en ese mundo. Claro, o sea, yo parto un poco de eso. Sí, porque no parto de, hostia, voy a pensar un dibujo nuevo, separado de todo, no sé qué. Yo como ya, como me lo invento todo, pensando que está dentro de ese mundo, que tiene como unas normas, que es como un mundo fantástico, moderno, no sé qué, ya más o menos lo ubico ahí. No, claro. Y no sé. Jo, pues súper interesante. Y ya de último, ¿querrías en una frasecita quizá recomendar alguna obra, algo que te mole mucho, para cerrar un poquito de cosas que te molen? Hace poco que fui de viaje me leí Snapdragon, que está muy chulo. Creo, no, espero no cagarla, creo que es Astronave. Bueno, Scott Pilgrim se tiene que leer, que es muy bueno. Y bueno, si eres mayor, léete Inuyasha, Pum Pum está súper guay. Y ahora no sé qué decirte, porque tengo muchas, pero ahora no me salen. Soy pésimo con los nombres. Bueno, con las que has dicho, súper guay. Jo, pues muchísimas gracias por haberte conectado y un honor tenerte de invitado también. Gracias por invitarme, me ha hecho mucha ilusión. Oh, pues genial. Nada, ya vamos a estar hablando. Vale. Venga, bye bye. Y para la siguiente sección de cómo se hizo, voy a hablar de Over the Garden Wall, también conocido como Más allá del jardín. Más allá del jardín es la primera miniserie producida por Cartoon Network. Solo tiene 10 episodios que duran 10 minutos y es increíble. La historia sigue a dos hermanos, Wirt y Greg, que están perdidos en el bosque. Intentan encontrar el camino a casa mientras cruzan este lugar que ellos llaman lo desconocido. En términos un poco más de producción, hay que comentar un poco esta historia. El creador es Patrick McHale. La serie está basada en un corto del mismo autor, Tome of the Unknown, o Tomo de lo desconocido. Aunque la serie data del 2014, McHale ya propuso la idea al estudio en el 2006. Se llegó a contemplar el hacer un especial de Halloween, pero McHale encontró muchos problemas en condensar toda la historia en un único capítulo, así que al proyecto se le dio una pequeña pausa. Fue ahí cuando McHale empezó a trabajar en otras producciones del estudio, tales como Las maravillosas desventuras de Flapjack, donde fue artista de storyboard, o Hora de aventuras, donde fue guionista y director creativo de numerosos episodios.
Fue una vez que ya en el estudio vieron de qué era capaz McHale y qué es lo que podía hacer realmente, que le dieron luz verde a la producción y, finalmente, empezó a hacerse Más allá del jardín. Tiene numerosas referencias de las que el propio McHale ha hablado, como pueden ser los cuentos de Ada, Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, y el folclore occidental del siglo XIX. También se pueden notar referencias de artistas clásicos, especialmente en esos fondos tan famosos de la serie, como puede ser Gustave Doré. Además de ello, en algunos aspectos recuerda un poco a los cortos de Disney de los años 30, como Flores y Árboles o El viejo molino, especialmente en ese aspecto tradicional de la animación y ese tipo de paleta de colores. Como podemos ver en el concept de la serie, se siguen todas estas referencias, pero se sigue notando que es una producción muy actual. Esto es gracias al contraste que hay entre estos fondos de aspecto tan clásico que, aunque no lo parezca, están hechos digitalmente, y la superposición de los personajes que sí son propios del estudio de Cartoon Network, especialmente de la década del 2010, que está considerada la época de oro del estudio en temas de producción. Además de las propuestas de concept y diseño de personajes, podemos ver también cómo van probando a mezclar estos dos estilos de lenguaje, no solo en las carátulas que diseñaban específicamente para cada episodio, sino también cómo pueden ir mezclando estos dos tipos de dibujos en la propia animación. Así, para acabar un poco, la verdad es que es una serie que no me canso de recomendar. Solo son 10 minutos cada capítulo, o sea que te lo ves de una sentada. Y aparte tiene esa temática que es súper chula, o sea, bosques perdidos, Halloween, brujas. Sí que es verdad que algunos capítulos dan un poco de mal rollo de más, pero bueno, eso diría que es un poco también la gracia de la serie. Y precisamente si lo recomiendo tanto es porque creo que se ajusta a un público bastante más amplio del que ya suele ver todo el tema de cartoon y animación. Y acabamos con la recomendación de la semana. Personalmente es algo que soy súper fan y es Pokétoon, una serie de cortos de sorpresa, Pokémon, que están totalmente disponibles en YouTube. Creo que están en el canal infantil de Pokémon Japón y además, bueno, tiene subtítulos en inglés, así que se pueden ver sin problemas, y muchos de ellos son incluso mudos, así que no hace falta ni verlo con subtítulos. Los cortos no siguen una línea como tal temporal, por así decirlo, sino que son cortos pues entre 3 y 15 minutitos, que lo que tienen en común es que son historias como muy enternecedoras, pero también muy ligeras. Algo muy interesante también es que cada corto está a cargo de un equipo artístico que no tiene nada que ver con el anterior. Y bueno, la verdad es que son chulísimos y he visto incluso por redes sociales que cuando sale un capítulo de Pokétoon hay gente que ni siquiera es fan de Pokémon, pero que van corriendo a verlos. Así que nada, yo eso, soy súper fan y lo recomiendo muchísimo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el estreno de Animatoon. Nos vemos aquí en la próxima en Feel Good TV.